¿Después de la introducción o después de la introducción? Después, primera parte. La vida sobrenatural en sí misma es sus operaciones y su crecimiento. Místico es lo mismo que recóndito. Vida mística es la misteriosa vida de la gracia de Jesucristo en las almas fieles que, muriendo a sí mismas, con Él viven escondidas en Dios. O más propiamente es la vida íntima que experimentan las almas justas como animadas y poseídas del Espíritu de Jesucristo, recibiendo cada vez mejor y sintiendo a veces claramente sus divinos influjos sabrosos y dolorosos, y con ellos creciendo y progresando en unión y conformidad con el que es su cabeza, hasta quedar en él transformadas. Por evolución mística entendemos todo el proceso de formación, desarrollo y expansión de esa vida prodigiosa, hasta que se forme Cristo en nosotros y nos transformemos en su divina imagen. Esta vida puede vivirse inconscientemente como vive un niño la vida racional o propiamente humana, y así la viven los principiantes y en general todos los que se llaman simples ascetas, o sea, los que caminan a la perfección por las sendas ordinarias de la consideración laboriosa de los divinos misterios, la mortificación de las pasiones y el ejercicio metódico de las virtudes y las prácticas piadosas. Bueno, aquí agrega un elemento importante, la distinción entre vida espiritual consciente y vida espiritual inconsciente. En la esencia de la vida espiritual, en su naturaleza o sobrenaturaleza misma, está que sea consciente. ¿Por qué? Porque se trata de la vida misma de Dios y Dios se conoce a sí mismo, más aún es acto puro de conocimiento, como ya sabían los filósofos. La verdadera vida divina no puede ser inconsciente. Ahora, por defecto, en las etapas iniciales puede ser inconsciente. ¿Qué es lo que sucede cuando se concibe la vida espiritual de manera ascética y metódica, dice él? O sea, en la práctica, si se identifica la vida espiritual con los primeros pasos, o sea, con la vía purgativa, es posible entender la vida espiritual como algo inconsciente. ¿Por qué? Porque en el fondo se trata del hábito que decía Suárez. O sea, está el hábito en el fondo, pero los actos aparecen solo según la voluntad del sujeto, los estímulos externos. Esto es importante para entender también algunas concepciones teológicas. Por ejemplo, Rahner, que también era jesuita, entiende la gracia de esta manera, inconsciente. O sea, toda la cuestión de los cristianos anónimos es justamente esto. Y por eso se puede llegar a desarrollos posteriores como los que vemos actualmente, en los cuales se piensa que inclusive uno que es ateo o que no es cristiano puede ser tan cristiano o más cristiano que uno que es cristiano. Bueno, esto depende de esta concepción inconsciente de la gracia y por tanto de la vida espiritual. Ahora, si entendemos que la vida espiritual por su naturaleza no puede ser inconsciente, salvo por defecto, la concepción resultante es totalmente diferente. O sea, la plenitud de la vida espiritual se da cuando hay perfecta conciencia, porque se está en acto del conocimiento y la unión con Dios, Trinidad. Entonces, la evolución espiritual habrá que entenderla como un crecimiento en la conciencia de la presencia y el conocimiento de Dios. La unión con Él, los actos que surgen de aquí, que van unificando crecientemente toda la vida, como Dios es uno.
Es uno en acto perfecto. Dios es acto. Ya lo sabía Aristóteles, acto puro. Conocimiento de conocimiento, decía Aristóteles. Entonces, por su naturaleza, la verdadera vida espiritual es consciente. Sí. ¿Sabe? Un ejemplo de esto es Santa Teresa. Tiene una conciencia de vida espiritual. Claro, ella además tiene un carisma especial para expresarlo. No todos los santos lo expresan, ¿no? Ella, además de la santidad propia de la vida espiritual, la conciencia propia del acto espiritual, tiene una facilidad sobrenatural, que es un carisma al servicio de otros, para expresarlo. Pero este carisma supone que tiene la experiencia primero de la vida espiritual consciente. Podríamos decir que es como casi un criterio de discernimiento para un director espiritual, ver el grado de actividad o de conciencia, perdón, sí, claro. Espiritual. Sí. No viendo y dice, caramba, va por un camino. Por supuesto que hay deformaciones, puede haber una disociación, o sea, en etapas imperfectas puede haber conciencia de vida espiritual por un lado e inconsciencia por otra. Pero esto se debe superar porque justamente la vida espiritual reflejando la vida divina es una. No puede permanecer la disociación. En cambio, en la concepción que dijimos anteriormente, o sea, entender la vida espiritual como un hábito, en vez de entenderla como un acto cada vez más perfecto, lleva a esta disociación. Porque uno puede tener un hábito que puede ser escondido, inconsciente, justamente porque todavía no está en acto, y tener actos parciales. Sería como estar constantemente despertando. Sí, pero claro, es como estar dormido y despertar a veces. Sí. En cambio, la verdadera vida espiritual es estar siempre despierto. Santo Tomás dice, las cosas no son como le parecen al que está dormido, sino al que está despierto. Bueno, y la llamada a despertar está de muchas maneras en el Nuevo Testamento, ¿no? Ya en la palabra de Cristo, antes de la pasión, los discípulos que estaban dormidos, y en San Pablo también está. Despierta tú que duermes, etcétera. Incluso hay citas del Antiguo Testamento. O sea, la vida espiritual es vida despierta, que quiere decir consciente. Conciencia es conocimiento de sí. Por supuesto, puede haber deformaciones de la conciencia, o sea, formas de conciencia que no se basan sobre la gracia, ¿no? En ciertos tipos de espiritualidad oriental, por ejemplo, de budismo y otras concepciones espirituales que se introducen también en Occidente, porque justamente hay un vacío de verdadera espiritualidad sobre la base de la gracia. Entonces hay otras formas de tomar conciencia, ¿no? Pero no se basan sobre la gracia misma, sino sobre la naturaleza. O incluso sobre el influjo diabólico. Pensemos, por ejemplo, la filosofía de Nietzsche es una especie de toma de conciencia del influjo diabólico. Sí. Que quizás justifica la volatilidad de las corrientes que buscan una manifestación más externa de una espiritualidad como refugio a esta carencia, a este deseo espiritual, a una carencia de gracia. Agarro algo que está muy marcado para tratar de cubrir, pero como es algo tan superficial Sí. y de rutina o rigor, pues va a pasar, porque no va. Sí, la verdadera espiritualidad es consciente y además profunda.
Profunda en el sentido de lo más interior de la vida, ¿no? Es un símbolo de la profundidad, ¿no? Yo les mostré un libro, Antropología Profunda. Antropología Profunda retoma, invierte la expresión de Freud, o sea, psicología profunda, ¿no? El psicoanálisis se considera a sí mismo psicología profunda, que es también una toma de conciencia. De hecho, como falta la verdadera espiritualidad y la toma de conciencia basada sobre las gracias, muchas veces no solo se recurre al budismo y otras formas orientales, sino al psicoanálisis, que es más adaptado a la mentalidad occidental. Es una toma de conciencia el psicoanálisis. Hay muchos libros de espiritualidad que tienen ya el influjo del psicoanálisis. Entonces, ahí ya hay un peligro mayor porque la potencia obediencial del espíritu a tomar conciencia por la gracia de la vida divina es reemplazada por esta otra forma de conciencia. Y se identifica la espiritualidad con esta otra forma de conciencia. Con lo cual se pone la base para que se considere como poco espiritual a una persona que es verdaderamente espiritual, porque no tendrá esta forma de conciencia. Y mucho peor sucede esto cuando son los pastores los que tienen los obispos o los sacerdotes los que tienen esta concepción. Pues entonces ya hay una persecución institucionalizada de la verdadera espiritualidad. Aquí podríamos, por ejemplo, a la hora de profundizar esto, cuando ves que hay filosofías orientales que donde no centran la conciencia en la gracia, pues no se dan tampoco los frutos. Sí, claro. Y eso sería el criterio de discernimiento. Sí, en estos tipos de espiritualidad falsa siempre hay poca caridad, hay poca sabiduría, hay errores teológicos, filosóficos y prácticos también, de todo tipo. Es fácil hacer de alguna forma reencauzar este tipo de mentalidad a una... Sí, es fácil. Cristiana. No en el sentido teóricamente, ¿no? Es decir, con este discernimiento hacer ver que no es la auténtica vida. Sí, pero los interesados no lo pueden entender justamente porque este tipo de toma de conciencia impide la verdadera toma de conciencia de la gracia, porque para que se tome conciencia de la gracia hace falta una transformación muy profunda que este tipo de conciencia no permite. Porque es una conciencia puramente racional y basada sobre la fuerza del sujeto. Y a lo sumo sobre las fuerzas del mundo, porque que son también diabólicas, porque adquiere una forma pseudomística. O sea, esta toma de conciencia no termina en que el individuo se conozca a sí mismo, sino en que el individuo se unifique con el mundo y tome conciencia de las fuerzas que actúan en el mundo. No tiene más sed de Dios. No tiene sed de Dios porque estas fuerzas que actúan en el mundo finalmente se basan sobre la soberbia que excluye la receptividad del don divino, ¿no? Dice en la página 18, Arintero, la ciencia que enseña los llamados caminos ordinarios, o sea, los rudimentos o primeros grados de la perfección cristiana,
y muy particularmente el modo de hacer bien la meditación para adquirir las virtudes y desarraigar los vicios, y ejercitarse en todas las prácticas de la vía purgativa con alguna de la iluminativa y la unitiva, suele llamarse ascética. De ascetes, ejercitante. Reservándose el nombre de mística propiamente dicha, aunque ésta en general abarque toda la vida espiritual, para la ciencia experimental de la vida divina en las almas elevadas a la contemplación. O sea, el uso común de distinguir ascética y mística se puede explicar de esta manera. O sea, ascética corresponde a los primeros grados, o pasos mejor, de la vida espiritual. Según el primer grado sería la vía purgativa, y corresponde, como dice San Juan de la Cruz, a la meditación. O sea, una forma de vida espiritual basada sobre actos distintos, conectados entre sí. Que es de nuevo lo que decía Suárez. En realidad, dice Arintero con razón, siguiendo a Santo Tomás y a San Juan de la Cruz en sus principios teológicos, esta ascética y ya mística. Porque no se puede hacer bien si no es por el influjo de la gracia, que debe prevalecer sobre la iniciativa del sujeto. Ahora, las otras dos etapas, la vía iluminativa y la vía unitiva, se llaman más propiamente místicas porque prevalece la acción divina sobre la iniciativa del sujeto de una manera creciente. Esta ciencia es esencialmente esotérica, como lo es la óptica para los ciegos. Nadie puede comprenderla ni apreciarla bien sin estar iniciado con la propia experiencia. De nuevo, esta palabra capital que ya habíamos encontrado en Santo Tomás y en San Juan de la Cruz. La ciencia mística no se puede tener sin tener experiencia. Así, esas misteriosas nociones que pueden lograrse sin experiencia propia y constituyen la parte exotérica de la mística, por incompletas que sean, ofrecen grandísimo interés para poder reconocer en lo posible los inefables misterios de la vida espiritual y ver esa maravillosa evolución de gracia que termina en la gloria. Además, son indispensables a todo director espiritual si quiere cumplir su deber guiando y no extraviando a las almas. Quien con verdadero espíritu de piedad vaya teniendo algo de sentido cristiano, aunque por falta de experiencia no comprenda bien estas cosas, a buen seguro que no las tendrá por increíbles ni se espantará de ellas, como hacen los de poco espíritu imitando a los incrédulos. Animalis homo non percipitea quae sunt spiritus Dei. Spiritualis autem judicat omnia et ipsia nemine judicatur. O sea, la ciencia espiritual en sentido propio se tiene por experiencia, pero de una manera imperfecta se puede también tener exotéricamente, como desde afuera, como recibiendo algo de esa luz experimental, de otra manera todavía más racional, como sucede en un buen director espiritual, aunque no tenga toda la experiencia del camino espiritual. Y para eso es fundamental estudiar los autores espirituales que muestran su propia experiencia. Los simples ascetas, como niños todavía en la virtud, aunque a veces sientan o perciban de algún modo las manifestaciones sobrenaturales, no advierten aún claro lo que son, no tienen bastante conciencia de ellas para saber discernirlas de las naturales,
Aquí aparece de nuevo este término, conciencia. O sea, el principiante no tiene conciencia suficiente, entonces no sabe distinguir lo que es natural de lo sobrenatural. Y de aquí resulta que lo puede confundir. Ahora, esto sí tiene su peligro para el individuo, pero cuando se transforma en visión universal, en teología y también en modo de gobierno de la Iglesia, es mucho más peligroso. Cuando se confunde lo natural con lo sobrenatural. Porque no hay un acto que unifique todos los actos. Un acto más profundo de contemplación, por tanto de conciencia. O sea, el sujeto no es capaz de unificar todos los actos de conocimiento y de operación volitiva y externa que tiene. Hay siempre una disociación. Cuando permanece esa disociación, como la disociación es antinatural, hay una tendencia a superar la disociación. Y esa disociación, si no se supera de la manera adecuada por un crecimiento místico, se supera de una manera inadecuada por una concepción dialéctica. O sea, unificando lo que es opuesto. Eso es dialéctica. Por ejemplo, hay elementos naturales que son opuestos a los sobrenaturales, en el mismo sujeto, o en un mismo ambiente cristiano. Entonces, el sujeto teoriza en sí mismo una especie de unificación falsa, que es dialéctica, o sea que lo bueno y lo malo, lo natural y lo antinatural pueden estar juntos. Y eso se puede hacer también gobernando espiritualmente, sea como director espiritual, sea como superior o párroco, obispo o papa. Porque es insoportable para la inteligencia la disociación. De alguna manera hay que resolver, hay que reducir a la unidad. Y no se resuelve por la dialéctica y la otra de modo correcto. ¿Cuál dijo que era? No, la verdadera toma de conciencia de la acción de la gracia, que es mucho más fundamental que los hábitos y los actos naturales. Porque la acción de la gracia corresponde a la vida divina, que es la creadora de toda la realidad. Entonces, en la vida divina está la fuente de la unidad. Trataría de discernir qué es lo que está actuando por gracia, qué es lo que está actuando la gracia, de aquello que no lo es. Pero ese discernimiento no se puede realizar si no hay una adecuada conciencia del conjunto de la vida de la persona. O sea, si la conciencia es imperfecta, porque por un lado se tiene una conciencia natural y por otro una sobrenatural, la unificación no se puede dar perfectamente. Hay una disociación. Ahora, como esta disociación o separación es antinatural, o sea, la inteligencia por naturaleza no la soporta, porque la inteligencia está hecha para conocer el ser, y el ser es uno, metafísicamente, ¿no? Entonces hay una exigencia de unidad. Si no encuentra la unidad en el verdadero conocimiento de la realidad, produce la unidad artificialmente. Y esto es la dialéctica. O sea, encerrar en algo uno lo que no puede estar junto. Por ejemplo, una actitud evangélica con una anti-evangélica, mundana. Entonces se sintetizan ambas actitudes buscando una explicación racional.
Y el sujeto de esta manera se vuelve racionalista. Si ese racionalismo es muy profundo, elimina la vida sobrenatural, la vida de la gracia. Por más que se hagan actos aparentemente sobrenaturales, como celebrar o recibir los sacramentos, orar externamente, y a veces incluso internamente, ¿no? Porque hay formas desviadas de oración mental también. Y la verdadera contemplación puede ser reemplazada por una falsa contemplación. En general hacen más daño las personas que se creen espirituales que las que no se creen espirituales. Porque las que no se creen espirituales por lo menos son naturalistas, entonces hay modo de corregir la naturaleza con la naturaleza. Pero las que se creen espirituales actúan como desde un nivel superior.